Hola, soy estudiante de la Cátedra Estadística e Informática. En esta ocasión hablaremos de coeficiente de correlación. Comencemos. Dados dos variables, la correlación permite hacer estimaciones del valor de una de ellas conociendo el valor de la otra variable. Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los mismos sucesos respecto a dos variables, es decir, son la expresión numérica que nos indica el grado de relación existente entre dos variables y en qué medida se relacionan. Son números que varían entre los límites más 1 y 1. Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala. Para datos no agrupados, se calcula aplicando la siguiente ecuación. Ejemplo, con los datos sobre las temperaturas en 2 días diferentes en una ciudad, determinar el tipo de correlación que existe entre ellas mediante el coeficiente de Pearson. Se llena la siguiente tabla y se aplica la fórmula que se expresa a continuación. Para datos agrupados, el coeficiente de Pearson se calcula aplicando la siguiente fórmula, donde n es el número de datos, f frecuencia de celda, fx frecuencia de la variable x, fy frecuencia de la variable y, dx valores codificados o cambiados para los intervalos de la variable x, procurando que el intervalo central le corresponda dx igual 0 para que se hagan más fáciles los cálculos. dy, valores codificados o cambiados para los intervalos de la variable x, procurando que el intervalo central le corresponda dy igual 0 para que se hagan más fáciles los cálculos. Ejemplo, con los siguientes datos sobre los coeficientes intelectuales y de las calificaciones en una prueba de conocimientos de 50 estudiantes, elaborar una tabla de dos variables, calcular el coeficiente de correlación. Solución. En la tabla de frecuencias de dos variables, cada recuadro de esta tabla se llama una celda y corresponde a un par de intervalos, y el número indicado en cada celda se llama frecuencia de celda. Todos los totales indicados en la última fila y en la última columna se llaman totales marginales o frecuencias marginales y corresponden respectivamente a las frecuencias de intervalo, las distribuciones de frecuencias separadas de la variable x y y. Para elaborar la tabla se recomienda agrupar la variable x y y en un igual número de intervalos. Los intervalos de la variable x se ubican en la parte superior de manera horizontal y en orden ascendente. Los intervalos de la variable y se ubican en la parte izquierda de manera vertical y en orden descendente. Para elaborar los intervalos se procede a realizar los cálculos respectivos, donde en la variable x calculamos rango, número de intervalos y el ancho. Y en la variable y de igual manera se calcula el rango, intervalos y el ancho. Para la variable x se tomará un ancho de intervalo igual a 5 y para la variable y un ancho de intervalo igual a 8 para obtener un número de intervalos igual a 6 para cada variable, contando las frecuencias de cada celda para cada par de intervalos de las variables x y y, se obtiene la siguiente tabla de frecuencias de dos variables. Ejemplo, con los siguientes datos sobre los coeficientes intelectuales y de las calificaciones en una prueba de conocimientos de 50 estudiantes, elaborar una tabla de dos variables, calcular el coeficiente de correlación. Realizando los cálculos respectivos se obtiene la siguiente tabla. Ejemplo, con los datos sobre las temperaturas en 2 días diferentes en una ciudad, determinar el tipo de correlación que existe entre ellas mediante el coeficiente de Pearson. Para obtener el número 2 de la antepenúltima columna, se obtiene sumando los resultados de fy menos dy. Para obtener el número 2 de la antepenúltima fila, se obtiene sumando los resultados fx menos dx.
Para obtener el número 96 de la penúltima columna se obtiene sumando los resultados fy menos dy al cuadrado. Para obtener el número 106 de la penúltima fila se obtiene sumando los resultados fx menos dx al cuadrado. Por último, para obtener el último número de la última columna se obtiene sumando los resultados de la última columna. Para obtener el último número de la última fila se obtiene sumando los resultados de la última fila y tiene que ser igual al último número de la última columna como comprobación que los cálculos de la tabla han sido correctos. Observando los datos en la tabla anterior, se reemplazan los valores en la ecuación del coeficiente de correlación de Pearson para datos agrupados. Esto ha sido todo por este video.